Bueno, voy a proceder a subir el material. Compañeros, en la clase anterior habíamos hablado respecto de que las diferentes corrientes de pensamiento que se dan en Europa y Asia prácticamente dan lugar a diferentes orientaciones de los movimientos sindicales, ¿verdad? Y entonces se habla de sindicalismo revolucionario, les comentaba yo, y se habla de un sindicalismo reformista, se habla de un sindicalismo cristiano, ¿verdad? Se habla de un sindicalismo comunista y se habla de un sindicalismo de Estado, que es el que se da en Italia y también al principio del periodo nazi en Alemania, ¿verdad? Eh, con eso pueden tener ustedes idea de que, digamos, los movimientos de trabajadores van a tener diferentes orientaciones según sus aspiraciones, ¿verdad? Posiblemente en unos países sea más importante una cosa que en otros. Y, y entonces, por eso es que se van a dar diferentes puntos de vista. O tal vez algunos trabajadores en un momento dado son más eh, dados a la planificación, digamos, a largo plazo de las transformaciones que se van a dar de los estados. Pero eso se puede pensar, por ejemplo, en dependiendo qué tipo de gobierno se tiene, porque dependiendo del gobierno que existe en el país, pues también se van a dar ciertas condiciones, ¿verdad? Y entonces yo les explicaba después de que qué era necesario para que, digamos, se diera el sindicalismo, ¿verdad? Y entonces les hablábamos de la existencia de medios de producción desarrollados. Y obviamente esto se habla, cuando se habla de medios de producción, no estamos hablando de industria urbana nada más, sino estamos hablando de todo tipo de producción a nivel industrial, aunque fuera agrícola, pero a nivel industrial, donde hay mucho más cercanía, más convivencia de trabajadores, ¿verdad? Y la concentración de trabajadores normalmente se han de dando en los poblados cercanos a las fábricas. Con el aparecimiento del capitalismo, muchos, digamos, campesinos, muchos agricultores migraron para los centros urbanos. Y la razón es de que a veces ya no había fuentes de trabajo en el agro, principalmente en algunos países que cambiaron los dueños de la tierra, dejaron de arrendarla y empezaron a crear determinados animales con fines industriales. Entonces eso creó prácticamente eh, mucho desempleo y eso obligó a que la gente se concentrara en los poblados, ¿verdad? Y de ahí que crecieran las ciudades europeas. ¿Qué permite eso? Mayor comunicación entre los trabajadores, ¿verdad? De sus aspiraciones, de sus necesidades, de sus precariedades, de todo. Y entonces, digamos, como que se va madurando la idea más del sentimiento sindical, ¿verdad? Pero va tomando más formas, si ustedes quieren, como el aspecto ideológico, cuando aparece, digamos, grupos ideológicos de una corriente social, no socialista, sino social. Recuérdense que cuando aparecen los iluministas, que son los mismos ilustrados, y yo les he comentado a muchos que esto no era más que gente que provenía del sustrato de la monarquía, de la nobleza, que no había tenido oportunidad de heredar un título, pero había tenido oportunidad de
muchos de ellos de estudiar, entonces algunos de ellos empiezan a ser los ideólogos en principio del liberalismo y más adelante algunos, digamos, gente muy preparada esa empieza a escribir sobre la atención a los hechos sociales, ¿verdad? Porque el liberalismo pues no, no le preocupa la condición social en que caen muchas ciudades, cae mucha gente. Entonces, gente que plantea esos puntos cae dentro de lo que son las corrientes sociales, o sea, más atinentes a que el Estado vuelque cierta atención a los problemas de la población, ¿verdad? Y entonces, eh, ahí es donde, con esas nuevas formas de pensamiento, es donde va apareciendo el pensamiento sindical de diferentes orientaciones, ¿verdad? Y les comentaba yo el día miércoles que lo escrito por Marx contribuye mucho a ese tipo de cosas porque él escribe mucho sobre el, el aspecto puramente social de los trabajadores. Y escribió un documento que tiene mucho fundamento de eso, o sea, o da mucho fundamento al problema obrero. Es el manifiesto comunista, ¿verdad? Y entonces, de ahí es donde aparecen las diferentes conceptualizaciones del pensamiento sindical, pero se concreta cuando los estados aceptan la creación de sindicatos, de asociaciones profesionales. Francia está entre los primeros países que, después de haber tenido prohibición tanto tiempo, acepta primero que las organizaciones obreras se integren como asociaciones civiles, pero los mismos trabajadores buscan la forma de desligar su tipo de asociación del ámbito civil y lo logran. Entonces va creando un nuevo derecho, incluso a nivel administrativo, y aparecen ahí los sindicatos, ¿verdad? Como organizaciones puramente de trabajadores para un fin eminentemente laboral. Todo esto es un proceso, obviamente, ¿verdad? Ahora, eh, los países de todo el mundo, y me estoy hablando tal vez no los países, sino los gobernantes de los países o las clases dominantes en cada país, van a determinar ciertas formas en que se puede desarrollar el sindicalismo. Algunas más flexibles, otras menos flexibles. Algunas que pretenden cierta participación dentro del sindicalismo. Y entonces se crean algunas formas que se llaman formas de regir el sindicalismo. En nuestro país ha habido una total renuencia a aceptar la organización de trabajadores como una cuestión beneficiosa, ¿verdad? Siempre se ha visto como una cuestión perjudicial. Y entonces se le ha buscado la forma de limitar en mucho su desarrollo. Pero no solo Guatemala tiene ese punto de vista, hay algunos otros países también, ¿no? Y hay muchos países también que tienen, digamos, una mente más abierta, pues la parte dominante tiene una mentalidad más abierta, ¿verdad? Eso se dio, por ejemplo, en Gran Bretaña en ese sentido, en Bélgica también, ¿verdad? Parte de Francia y alguna parte de Alemania también, ¿verdad? Ahora bien, como les decía, la orientación que siguen los gobiernos de los países es cómo, digamos, regular la participación de los sindicatos. Y de ahí se habla principalmente de 6 formas que sobresalen entre los planteamientos que hacen los gobiernos o la regulación que hacen los gobiernos, ¿verdad? Se habla, por ejemplo, de una sindicalización obligatoria, de una sindicación voluntaria, de una sindicalización vertical, de una sindicalización horizontal. Como ven, como que van 2 a 2, ¿verdad? Realmente son 3 formas porque cada una tiene su componente.
de sindicalización única y sindicalización plural. Quiero comentarles que es válido decir sindicación o sindicalización. Bueno, el tema es de que la sindicalización obligatoria podría pensarse que tiene ciertos problemas para poder darse. Y tiene ciertos problemas para poder darse porque se da mediante la creación de ciertos mecanismos. Ya a esa altura, la mayoría de países hay un concepto, tal vez, si no universal, en muchos países, de que a ningún ciudadano se le puede obligar a una conducta que no quiere, ¿verdad? O sea, la autodeterminación de las personas. Entonces, imponerse la sindicalización como un hecho de que, digamos, obligado generalmente desde el principio, pues no es una cuestión muy aceptable. Se toma como aceptable, por ejemplo, cuando se habla de una vinculación obligatoria en el caso de los colegios profesionales, ¿verdad? En muchos países sí lo toman como una cuestión obligatoria, Guatemala entre ellos, porque consideran que es un mecanismo para poder regular la actuación profesional precisamente los egresados de una escuela superior. En la actualidad, la mayor parte de veces nosotros miramos los profesionales de las escuelas superiores normalmente con una vinculación laboral para determinada persona, por ejemplo, ya sea individual o colectivo, ¿verdad? Pero no todo el tiempo va así. Hay mucha etapa en que los profesionales, digamos, tienen una participación liberal, o sea, no están ligados profesionalmente con nada. De hecho, entre las profesiones liberales y que en la actualidad eh, van quedando poco, es la de abogado y la de médico, ¿verdad? Y la mayor parte va buscando la forma de ligarse laboralmente, pero eso no fue siempre así. Y entonces a través de la colegiación profesional se logra establecer la conducta que debe seguir el profesional, ¿verdad? Por eso es una cuestión aceptada en muchos países. Pero la obligatoriedad de otro tipo de cosas se va creando mediante ciertos mecanismos, ¿verdad? Y entonces cuando se habla de una sindicalización obligatoria, como no puede existir una ley ordinaria que obligue a que todos se sindicalicen, se crean ciertos mecanismos, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, en la doctrina laboral se crean tres figuras que hablan de cláusulas de exclusión. Y las cláusulas de exclusión son ciertas, ¿cómo les dije yo? Ciertas condiciones, ciertos compromisos que firman patronos y trabajadores. En el caso de los que hablamos de pacto colectivo, pues en los pactos colectivos, o por ejemplo en otro tipo de documentos como los mexicanos que hablan de contrato ley, para ellos no eran pactos colectivos, no sé si a la fecha ya la terminología les llegó, pero hace muchos años ellos hablan todavía de contrato ley, así le llaman a los pactos colectivos, esa es la función que cumplen. Y entonces el tema es de que algunos países aceptan la sindicalización obligatoria, principalmente los países industrializados de Europa, lo que es Gran Bretaña, Alemania, Francia, Holanda, sí la aceptan. En el caso de Estados Unidos también aceptan la sindicalización obligatoria. Y entre los países latinoamericanos que son de relevancia para esa situación está el caso de México, ¿verdad? México en el artículo 154 de la Ley Federal del Trabajo, digamos, regula que patronos y trabajadores pueden convenir cláusulas de exclusión, digamos, dentro de los contratos de que suscriban. Entonces, digamos, se permite eso, ¿verdad? Y se van dando ciertas cláusulas de exclusión. Se habla de cláusulas de exclusión de ingreso, cláusula de exclusión por separación y cláusula de exclusión de preferencia. La de ingreso, que es la que está en primer lugar ahí,
consiste en que si los patronos y trabajadores en un pacto colectivo negociaran que el patrón, que la empresa solo va a contratar trabajadores sindicalizados, digamos, la empresa solo va a contratar sindicalizados a partir de ese momento, ¿verdad? Para muchos esto, así como se los digo yo, me dirán, pero eso es imposible. Y es imposible porque los sindicatos existen dentro de las empresas. Entonces, alguien para ser sindicalizado tiene que estar primero en la empresa. Ese es dentro de la realidad guatemalteca. Dentro de la realidad en general, digamos, hay países que tienen la sindicalización obligatoria, que son sindicatos, la forma sindical que prevalece es la sindicalización gremial. Entonces, imaginen ustedes en un determinado estado, por ejemplo, se forma el sindicato de empleados de la construcción de tal y tal estado. Ahí a ese sindicato se pueden afiliar todos los trabajadores que están, digamos, de ese estado, que vivan en ese estado, ¿verdad? Estén laborando o no. Posiblemente habrá mecanismos dentro de ese tipo de organización que los afiliados cotizan mientras tienen una relación laboral. Y mientras no tienen una relación laboral, no cotizan, porque eso sería imposible, pues, cotizar, ¿verdad? O sea, que den cuotas. Y entonces, el sindicato va a existir totalmente al margen o fuera de la empresa, ¿verdad? Y eso es una particularidad muy, muy especial que se da en las sindicalizaciones obligatorias, ¿verdad? En esta orientación. Y entonces el hecho es de que se combinó en el pacto que solo trabajadores sindicalizados podían trabajar en la empresa, deben pertenecer al sindicato que corresponda a los trabajadores para poder ser contratados, ¿verdad? Ahora, me preguntarán cómo está la situación de Guatemala, si hay algo específico. Yo les digo si lo hay, ¿verdad? El artículo 53, no, perdón, 50, sí, 53, pues ahí 52, pero es 53. El artículo 53 del Código de Trabajo está dentro de lo que el articulado que corresponde al Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo. Y ese artículo 53, de una forma un poquito general, un poquito desordenada, contempla muchas cosas que debe contener el pacto colectivo, ¿verdad? Y condiciones atinentes al pacto colectivo tiene ese artículo 53. Es grande, no tan grande. El hecho es de que yo quiero que lo lean y cuando unos 4 minutos que hayan terminado de leerlo, tal vez alguien me pueda decir cómo se orienta Guatemala en cuanto a la sindicalización, a la cláusula de exclusión de ingreso, ¿verdad? Entonces busquemos el artículo 53 del Código de Trabajo, lo leemos y miramos qué orientación sigue en Guatemala.
Bueno, yo pienso que es suficiente. ¿Alguien tiene una idea de qué orientación sigue Guatemala entonces en cuanto a la sindicación obligatoria o voluntaria o propiamente en cuanto a la cláusula de exclusión de ingreso, compañeros? Licenciado. Dígame, compañero. Dígame. ¿Alguien tiene alguna opinión, compañeros? Perdone, licenciado, es que se me desactivó el micrófono. Sí, sí. En el Diga. inciso C, ahí claro se ve de que dice que es voluntaria porque entran todos los trabajadores, no solo los que están sindicalizados. No, ahí hay una disposición respecto a la cláusula que yo le estoy hablando. De ingreso, licenciado. Ajá, pero ¿qué posición toma Guatemala? ¿Que se puede negociar o no se puede negociar? Sí se puede negociar. Yo siento que a ustedes les cuesta asimilar lo que lee. Ahí dice no es No se válida tal y puede. tal y tal cosa. O sea que si se negocia no es válido ante la ley. Si dice que algo no es válido, porque ahí está hablando de condiciones, ¿verdad? Dice no es válida tal y tal cuestión. Y lo que sucede es de que cuando se negocia un pacto colectivo, después de que lo firman las partes, lo envían al Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Trabajo lo revisa y entonces si hay cosas que no le parecen, prácticamente manda que las partes lo corrijan, ¿verdad? Si hay cuestiones que violen la ley, prácticamente manda
los que suscribieron el pacto lo corrijan. Y ahí, prácticamente eso es lo que da lugar, porque es decir que no es válida, quiere decir que no se puede negociar. Yo eso entiendo, ¿verdad? Que no es válida, entonces no se puede negociar, porque así empieza diciendo. Entonces, si no es válida, o sea, esa cláusula, no se puede negociar esa cláusula, Guatemala sigue por la corriente de una sindicalización voluntaria. O sea, no permite la sindicalización obligatoria en cuanto a esa cláusula, ¿verdad? Eso es lo que tiene, digamos, nuestra ley. Y como para reafirmar, por ejemplo, el hecho que Guatemala sí se orienta por la sindicalización voluntaria, el artículo 62, que contempla lo que son obligaciones de los patronos, y tiene el 61 de obligaciones y el 62 de prohibiciones que tienen los patronos. En el inciso C hace referencia de que los patronos no pueden obligar a que los trabajadores se organicen en sindicato, no digamos, a que se afilien a un sindicato o se salgan de él. O sea, como quien dice, el patrón no tiene nada que meter las manos en la cuestión del sindicato. Si alguien se afilia o no, es cosa de él, pero no puede, digamos, pronunciarse ni a favor ni en contra. Eso es lo que nos hace referencia ese inciso C, ¿verdad? Entonces, porque al prohibirle la ley al patrono que, digamos, pueda influir en el trabajador, ya sea favorablemente o negativamente en cuanto al sindicato. Entonces, como vemos en esa cláusula, Guatemala se orienta por una sindicación voluntaria, no permite que se pueda crear. ¿Por qué digo yo que se orienta por una sindicación voluntaria? Porque cuando un patrono negocia la cláusula de exclusión y permite y acepta que solo trabajadores sindicalizados va a contratar la empresa, prácticamente para que una persona sea trabajador, tiene que afiliarse primero al sindicato. Es por eso que les decía de que los sindicatos existen fuera de la empresa, al margen de la empresa, en el ámbito general, ¿verdad? Entonces, alguien ya es afiliado al sindicato cuando entra a la empresa, ¿verdad? Y eso se da en ese tipo de países, porque ahí la sindicalización que más se generaliza es la sindicalización gremial, no la sindicalización de empresa, ¿verdad? Y esa es la que se da en esos países desde el principio, porque cuando empiezan a haber conferencias de trabajadores, son por áreas de producción. Y eran trabajadores, por ejemplo, ferroviarios, los trabajadores sastres, por ejemplo, hacían congresos. Entonces, el hecho es de que la sindicalización se da a nivel gremial más que todo, no se da a nivel empresarial, ¿verdad? Es menos la sindicación a nivel empresarial. Guatemala, con esas dos normas, yo les digo esa del 53 y la del 62, ahí prácticamente marca que va por la sindicalización voluntaria. Hasta ahí mira uno como una cuestión muy democrática y que bueno, pues obviamente, ¿verdad? Pero el hecho es de que ese 62, inciso C, yo les digo, en la práctica muchas veces no se cumple porque sí, el patrono no influye en los trabajadores para que se sindicalicen, pero en muchos lugares sí buscan la forma de sacarlos del sindicato, y más en el sector privado, ¿verdad? Regresando a las cláusulas, también hay otra cláusula que se llama cláusula de exclusión por separación, o sea, que los patronos y trabajadores dentro del pacto pueden negociar esa cláusula. ¿En qué consiste esa cláusula? Esa cláusula consiste en que si el sindicato sanciona a un trabajador y lo expulsa de las filas del sindicato, el patrono también tiene que despedirlo. Y ustedes dirán, ¿será que el sindicato puede expulsar? Sí, puede expulsarlo. Puede expulsarlo, así como en la actualidad miramos en un partido político alguien, digamos, cometió una conducta contraria a la que dispone, digamos, la mayoría, y pueden seguirle un proceso y le expulsan. De hecho,
En los sindicatos guatemaltecos, por ejemplo, cuando miremos cómo se forman, hay una parte donde habla de los estatutos del sindicato. Todos los sindicatos tienen estatutos y los estatutos no es más que su ley interna. Entonces, dentro de su ley interna tienen, entre otras cosas, los procesos que se dan en el caso de faltas que cometan los afiliados. El mismo sindicato puede sancionarlos y si la falta es demasiado grave lo puede expulsar. Aquí no sucede nada, obviamente, y no sucede nada porque en Guatemala no hay ninguna disposición si se acepta o no se acepta esa cláusula. En el Código de Trabajo ni en ninguna parte no hay ninguna disposición si se acepta o si es válido negociarla o no es válido negociarla. No hay nada. Pero por, digamos, la aplicación de otras leyes no puede operar. Y no puede operar porque, por ejemplo, para que un trabajador pueda ser despedido en forma justificada, debe haber cometido ciertas faltas. Esas faltas están en el artículo 77 del Código de Trabajo, ¿verdad? Y entonces, de ahí refiere las faltas que si las comete el trabajador, se hace acreedor de que el patrono pueda despedirlo sin obligación de pagar la indemnización, porque a eso se refiere sin responsabilidad del patrón, ¿verdad? Y entonces, dentro de esas causales que hay ahí, no hay ninguna que diga que el sindicato lo haya expulsado. Entonces, de hecho, no se puede, digamos, considerar una posibilidad de esa naturaleza porque la ley ordinaria es la que establece las causales. No se pueden establecer en leyes particulares, ¿verdad? Entonces, esa cláusula de exclusión por separación, aunque nuestra ley no diga nada, de hecho, no es posible regularla porque nacería muerta. Y nacería muerta porque si un patrono acepta esa situación cuando lo despida, obviamente el patrón del trabajador lo puede demandar y le va a sacar indemnización. Y si de repente tiene inamovilidad, lo puede obligar a que lo reinstale. O sea, no es una cuestión que pueda hacer porque la otras leyes de Guatemala le dan esa situación al trabajador, ¿verdad? Entonces, aun cuando pudiera haberse regulado, no puede tener aplicación, ¿verdad? Y obviamente podría ser un poquito, digamos, elucubrar uno, decir que el ministerio tendría que rechazar una negociación de una cláusula así, porque no hay ninguna cuestión que regule si se puede hacer o no se puede hacer. Pero por ser contrario a la estabilidad laboral y cualquier otra cosa, pondría y no aceptaría que se negocie esa cláusula, ¿verdad? Luego hay otra cláusula de exclusión de preferencia. Y la cláusula de exclusión de preferencia funciona en el sentido de, para tener una explicación así fácil, que si en un centro de trabajo hay la oportunidad de que algunos trabajadores participen en un concurso de oposición para obtener una plaza más alta, y en un momento dado, al hacerse las pruebas para optar a esa plaza, hay empates, o hay un empate entre dos o entre más, va a tener preferencia el que es sindicalizado. Esa es una cláusula de preferencia. Yo les comentaba de que tampoco hay ninguna disposición en nuestra ley de eso. Digamos que prohíba que se pueda regular una cláusula de exclusión de preferencia, ¿verdad? Lo que permite de alguna manera que se puedan regular preferencias, no necesariamente en la promoción por un concurso de oposición, no, sino en otras cosas. Yo les contaba un caso así concreto que yo conocí, por ejemplo, cuando yo fui directivo sindical. Ahí el sindicato había logrado una prestación que en aquel tiempo valía mucho. No sé si en la actualidad todavía lo tengan o lo usen,
el Banco de Guatemala era un banco que tenía mucho más participación en muchas cosas de los bancos. Y entonces daba cursos de capacitación y a veces daba cierta especie de becas para atender algunas especializaciones de tipo bancario, muy, muy buenísimas en todo el aspecto económico y financiero. Y entonces los empleados muchas veces participaban en ese tipo de preparaciones porque les ayudaba a desarrollarse profesionalmente, ¿verdad? Pero en algunos casos esos cursos cortos se daban incluso fuera de Guatemala o fuera de la capital de repente, ¿verdad? Y entonces quien participaba no podía estar trabajando y participando en eso, tenía que tener una licencia. Pues el sindicato donde yo estaba, me recuerdo que una de las cosas que promovió como una prestación fue que en esos casos los trabajadores tuvieran derecho a licencia con goce de salario. Y entonces digamos, los patronos aceptaron, pero aceptaron un determinado número. No podían ser muchos trabajadores, ¿verdad? Y entonces ellos pusieron una cuota de 5 trabajadores. Y el sindicato puso la otra condición, que de esos 5, 4 tenían que ser afiliados. Y los que no alcanzaran durante esa oportunidad se quedaban para la siguiente oportunidad, que podía ser que funcionara en algunos meses cercanos o de repente hasta el año siguiente, ¿verdad? Habían adquirido el derecho, pero no tenían derecho de tener esa licencia con goce de salario, a menos que quisieran pedir licencia sin goce de salario, ¿verdad? Y para ir a recibir su curso, porque el banco solo daba 5 y el sindicato planteó que 5, de los 5, 4 tendrían que ser afiliados. Entonces yo les comentaba a los compañeros, por ejemplo, que se dieron casos en los que, digamos, casi la mitad eran afiliados y la otra mitad no. Y aun cuando fueran más los no afiliados, los afiliados tenían su cupo ya determinado, 4 por lo menos, ¿verdad? Y podía incluirse un no afiliado. Esa es una cláusula de ustedes quieren de preferencia, ¿verdad? Ustedes quieren muy rebuscada, pero es una situación de darle preferencia a que tiene cierta condición, ¿verdad? Y, digamos, se da esa cláusula, se habla de cláusula de exclusión de preferencia porque proviene del patrono. No es una cuestión que el sindicato esté, digamos, dando a los afiliados, no, sino que es una prestación, pero que preferentemente la van a tener determinados trabajadores, ¿verdad? Esa no hay ninguna prohibición y se han dado algunas cositas así donde los afiliados tienen un tratamiento preferente, ¿verdad? Sí se da. De todo esto ustedes pueden ver que las cláusulas que les hablo no son coincidentes todas, sino que pueden ser incongruentes una con otra, ¿verdad? Imaginen ustedes, por ejemplo, no podemos hablar que se dé una cláusula de preferencia cuando existe la cláusula de exclusión de ingreso, porque si existe la cláusula de exclusión de ingreso, todos los trabajadores son afiliados. Entonces no se puede hablar de preferencia de algunos, ¿verdad? Y la cláusula de exclusión o de separación puede ser que en un momento dado no sea compatible con ciertas cuestiones con otra. Y entonces cuando se habla de las cláusulas de exclusión, no se está pensando en que en todo pacto colectivo o contrato ley como lo tienen los mexicanos, tengan que coincidir las cláusulas. Puede ser que haya una, puede ser que, digamos, haya dos, ¿verdad? Pero no necesariamente tienen que coincidir las tres. Ahora bien, ¿qué persigue o qué logra ese tipo de esas cláusulas? Esas cláusulas hacen prácticamente la participación sindical obligatoria, aunque no sencillamente por ser trabajador, sino por la pretensión, por ejemplo, de querer trabajar en un lugar
para trabajar ahí se tiene que afiliar al sindicato, ¿verdad? Ya no es una cuestión de que se le imponga solo como una condición impuesta y que necesariamente tiene que ser afiliado, no, o una cosa por ley, no. Aquí es por una condición, por querer tener cierto beneficio o cierto derecho, ejercer cierto derecho, entonces si lo puede ejercer si tiene tal condición, ¿verdad? Y entonces en eso se da ¿cómo se llama? La cláusula de la sindicalización obligatoria, ¿verdad? Se da, como les digo, mediante esas cláusulas. No que la ley ordinaria disponga que todos sean afiliados. Eso no es así, ¿verdad? Luego se habla de la sindicación vertical o sindicalización vertical y la sindicalización horizontal. La sindicalización vertical normalmente ha funcionado y funcionó en Europa en países que tuvieron etapas dictatoriales un poquito fuertes. Y hablábamos en ese caso de España, de Portugal, en época cercana a la Segunda Guerra Mundial, y propiamente dentro de la Segunda Guerra Mundial, antes de la Segunda Guerra Mundial, ya en la Segunda Guerra Mundial, el caso de Italia. Y se habla de esos países por una sencilla razón. A través de ciertos mecanismos que el Estado establece en la ley, va dando lugar a que el Estado tenga injerencia directamente en la representación de los trabajadores, ¿verdad? Por ejemplo, en las centrales sindicales, los dirigentes que son la cabeza de las organizaciones, no son electos por sus organizaciones, sino que son electos por el Estado, entre los directivos, por supuesto. Pero ¿esto qué crea? Crea una cercanía de los directivos de las organizaciones sindicales hacia el Ejecutivo, ¿verdad? Un conducto directo, en un momento dado, hasta cierta vinculación, ¿verdad? Y de esa manera el Ejecutivo tiene cierta injerencia a nivel sindical. O sea, va logrando, digamos, llevar a cabo cierta política, ¿verdad? Entonces se habla de un sindicalismo vertical porque viene de arriba. Y se habla de un sindicalismo horizontal cuando el Estado no pone ninguna condición, ninguna norma, digamos, que para interferir en la participación de los sindicatos. Los sindicatos actúan, tienen su ley y el Estado lo único que hace es a través del Ministerio de Trabajo inscribirlos, darle su representación y participar de las acciones que ellos impulsen en la medida en que tiene participación en los procesos, pero no tiene una injerencia en la dirección política sindical, ¿no? Entonces no se habla de una sindicación vertical en esos casos, sino de una sindicación horizontal, ¿no? Guatemala, hasta donde se conoce, siempre ha tenido una sindicalización horizontal, ¿verdad? Y hay momentos nada más en los que se puede considerar como una injerencia del Estado y que cierto asomo de sindicalización vertical. Y les hablo propiamente de la época del golpe de Estado del 82, ¿verdad? Para que ustedes se hagan una idea, al golpe de Estado y se emite un decreto, digamos, la Junta de Gobierno en ese momento emite un decreto donde dispone un montón de cuestiones generales y luego empieza a emitir una serie de decretos para regular cosas muy particulares, en un momento en que se parece a como cuando hay un estado de sitio. Y entonces, entre esos decretos, hay uno que dispone que las actividades sindicales están suspendidas. Cuando ustedes leen un decreto de eso, ¿suspendidas en qué? Dice uno, ¿no? Es una palabra muy amplia, muy general, muy ambigua, muy imprecisa. Y, y el tema seguramente le llega al Ejecutivo, a los que estaban gobernando, los militares que estaban gobernando en eso, y entonces empiezan a ser más específicos. Emiten otro decreto por ahí
que regula, por ejemplo, que los sindicatos que estén dentro de ese periodo en adelante para cambiar su comité ejecutivo y consejo consultivo no podrán hacerlo, sino que tendrán que prorrogarse en sus funciones, ¿verdad? Y entonces todos los que estábamos en ese momento al frente de un sindicato seguimos, se terminó el periodo y seguimos porque no se podía cambiar. Y así pues más o menos hicimos como casi 2 años más, ¿verdad? Porque fue, digamos, el tiempo donde empezaron a emitir decretos de permitir ciertos cambios. Esa es una situación que no puede considerarse de sindicación vertical porque lo que estaba regulando era cómo iban a actuar los sindicatos en ese momento. Pero lo que sí se considera como una cuestión de sindicalización vertical, que los sindicatos nombran directivos para desarrollar ciertas actividades, digamos, a nivel externo de Guatemala. Y les cuento el caso de la OIT. La OIT, cada estado, cada país está representado por un representante de los trabajadores, un representante de los patronos y 2 del Estado. Cada año tienen que hacer el cambio de los representantes. Pues en ese caso, ni los patronos ni los sindicatos podían hacer asambleas. Entonces el Ejecutivo dispuso quién eran los que representaban al, digamos, al sector laboral y al sector patronal. Ya ahí, por ejemplo, los sindicatos, cuando se reunieron por primera vez con este delegado ante la ONU y que venía y que iba, entonces los sindicatos se reunían con él en algunos casos para preguntarle, y no en asamblea, porque no se podían realizar, sino así a nivel individual, para preguntarle qué había sucedido en la OIT. Ya no eran los sindicatos los que podían pedir ciertas cosas para allá, sino recibían directrices no solo de afuera, sino del mismo gobierno, ¿verdad? Entonces ustedes se dan cuenta cómo cambia la participación estatal en esos casos. Eso es lo que pretendo que veamos, ¿verdad? Y por último se habla de la sindicalización única y la sindicalización plural. Yo les leí a los compañeros hace rato el artículo 211, un párrafo que tenía, digamos, en aquellos días, precisamente antes de 1983, y eso, el artículo 211 está dentro de lo que se refiere a sindicatos. Entonces el 211 refiere lo que el organismo ejecutivo debe hacer, el impulso que debe dar al sindicalismo, digamos, y refiere a algunas atribuciones del organismo ejecutivo que las va a desarrollar a través del Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Sin embargo, en 1983 se hicieron unos cambios a este artículo y después sí se volvieron a hacer otros cambios. Pero desde 1983 se suprimió una parte que tenía el artículo, que decía, también por razones de interés público y para evitar graves conflictos intersindicales, puede denegar la autorización, inscripción y concesión de la personería jurídica solicitadas por un sindicato cuando en la respectiva empresa se haya legalizado con anterioridad otro sindicato que reúna tales y tales condiciones, decía, ¿verdad? Bueno, cuando se quita esa parte, si ustedes se dan cuenta, ya los trabajadores pueden formar cuantos sindicatos quieran. Antes de esa etapa, digamos, se hablaba de un sindicato por empresa, ¿verdad? Y si estamos hablando, en ese momento no se hablaba de sindicatos en el Estado, porque los trabajadores estatales no tenían derecho de organizarse en sindicato. Y entonces cuando en la Constitución lo obtienen ese derecho, empiezan a aparecer en los ministerios del Estado, no solo un sindicato, dos, tres, y así se van
se va desarrollando una política de una gran cantidad de sindicatos. Entonces Guatemala cambia de una sindicalización única a una sindicalización plural, ¿verdad? No es un fenómeno, digamos, creado por los trabajadores que en el Ministerio de Trabajo o en el Ministerio de Salud y Educación, el otro de Educación, por ejemplo, cada uno tenga más de 100 sindicatos. Se habla de uno que tiene como 150 sindicatos, ¿verdad? Claro, eran trabajadores que los han creado para obtener las granjerías que tienen como directivos. Pero la ley que el Estado en un momento dado acomodó a determinada forma fue la que permitió eso, ¿verdad? Porque antes de ese cambio, de haberle quitado esa parte, digamos, sí se limitaba la cantidad de sindicatos que podían haber. Y no se habría cambiado nada en esencia de la sindicalización de los trabajadores, porque en la actualidad, digamos, si hay 5 sindicatos, se reparten los afiliados que tuviera si fuera uno, ¿verdad? No hay más afiliados al sindicato. Es la misma gente la que va a participar en los sindicatos, pero en más sindicatos. Y no pueden ser afiliados al mismo tiempo a un sindicato de otro, ¿verdad? Entonces el tema es digamos, ese fenómeno, que es uno de los que más se cuestiona el sindicalismo guatemalteco, precisamente el Estado, lo creo, ¿verdad? No fue una cuestión, digamos, que naciera de la política sindical, no, pero con un cambio pequeño, si ustedes se dan cuenta, un cambio pequeñísimo a la ley, crea digamos, una conducta diferente. Con eso tienen ustedes las 6 formas de sindicalización que se hablan así a nivel general. Sin embargo, abajo hay dos conceptos ahí. La corporación del trabajo. Este tipo de organización se da principalmente en España con mayor incidencia y consiste en que, digamos, el Estado organiza por áreas de producción representantes de los trabajadores y representantes de los patronos y, digamos, con un representante del Estado para discutir la revisión de cierto normativo aplicable a ellos propiamente y hacerle modificaciones o proponer modificaciones. Y se da con frecuencia, entonces se habla de la corporación del trabajo, o sea, es una forma corporativa de regular el trabajo. En Guatemala, les comentaba yo a los compañeros de la primera hora, que existe algo similar en el caso de las comisiones paritarias, cuando cada año se reúnen representantes de patronos, representantes de trabajadores y presididos por un inspector de trabajo, que es el que dirige cada comisión, para proponer los salarios mínimos al Ejecutivo para que los emita, ¿verdad? Yo en la actualidad no sé cómo funciona eso, pero les cuento, yo tuve la oportunidad de estar en unas comisiones paritarias y en aquel tiempo sí se lograba a veces hacer propuestas que sí fueron atendidas por el Ejecutivo. Ahora bien, esas propuestas que se deben hacer deben ser comedidas, no deben ser excesivas, obviamente, porque uno como trabajador siempre cree que debe ganar más y por otro lado que determinado incremento no le alcanza. Y eso es de todo, pues, ¿verdad? Sin embargo, cuando en una comisión paritaria ha recibido cursos, digamos, que lo han orientado, que todo lo que son salarios debe estar en sintonía con la inflación del país, con, digamos, el producto, digamos, la producción per cápita, con un montón de cuestiones, entonces uno entiende que eso no puede crecer exageradamente, ¿verdad? Y, digamos, también los incrementos pues van adecuados al juego de eso, ¿verdad? En la actualidad yo siento hace años que las comisiones paritarias no presentan
propuestas porque no se ponen de acuerdo los patronos con los trabajadores, ¿verdad? O sea, los tres sectores que participan en el Estado y los otros dos no se ponen de acuerdo, ¿verdad? Y entonces ahora bien, posiblemente no haya una verdadera orientación como deben funcionar las comisiones paritarias, ¿verdad? Pero esa figura es la que estamos hablando aquí de las corporaciones de trabajo. Esa cabe dentro de lo que son las corporaciones de trabajo, porque es para proponer modificaciones a la ley vigente, o sea, a los salarios mínimos, ¿verdad? Por último, aquí hay otra línea que dice improcedencia de organizaciones sindicales mixtas. En los años 85 y en adelante, tal vez desde antes, pero como en el 85 empezó a verse en Guatemala, apareció el fenómeno de las asociaciones solidaristas que venían de Costa Rica, por ahí entraron, y pretendían que se les calificara o se les reconociera como un sindicalismo libre, como un sindicalismo distinto. Y las organizaciones sindicales obviamente llevaron a cabo protestas y no lograron ellos eso. Lo que pretendían era que las asociaciones solidaristas pudieran negociar condiciones de trabajo, que eso es exclusivo de los sindicatos. Y en alguna medida se permite a las coaliciones de trabajadores, pero es exclusivo de los sindicatos. Y entonces, esas asociaciones solidaristas no fructificaron con el nombre que querían que se les conociera en Guatemala, pero existen y de alguna manera son muchas de las organizaciones que hicieron desaparecer a muchos sindicatos, ¿verdad? Ahora, de que no se permiten organizaciones mixtas porque la Asociación Solidarista tiene en su seno representantes patronales y representantes de los trabajadores. O sea, normalmente quien la dirige es un representante patronal, ¿verdad? Y puede integrar otros trabajadores, pero el patrón es el que dirige la Asociación Solidarista. Pero dentro de la ley tradicional guatemalteca tampoco se permiten asociaciones, digamos, sindicatos mixtos. Porque no sé si aquí cuando yo les pedí la clasificación de los sindicatos, un compañero hizo referencia de que había sindicatos de patronos, sindicatos de trabajadores o sindicatos de provisión u oficio independiente. Y tiene toda la razón, porque no se pueden mixtificar unos sindicatos con otros. O son de una clasificación o son de otra. Incluso llega al grado de que en el artículo 212, creo que es, hace referencia de que no pueden haber, digamos, la incorporación a los sindicatos de ciertos trabajadores que son representantes del patrón. O sea, no se permite en nuestros sindicatos de trabajadores que haya afiliados representantes del patrón, ¿verdad? Entonces, eso es para evitar, digamos, que se pueda hablar de que un sindicato incorpore tanto patronos como trabajadores, como sí sucedía en los gremios de oficios, ¿verdad? Donde estaban asociados en la misma organización patronos y trabajadores, ¿verdad? Con esto tendría por terminado el punto del día de hoy. Como ven ustedes en una diapositiva, tenemos toda la presentación porque, digamos, no hay, digamos, los puntos son ahí sí que valga la redundancia puntuales, ¿verdad? Y sobre eso es que se ha hablado. Si hubiera alguna duda, pues que lo comentemos en este momento, compañeros. Licenciada, buenas noches. Fíjese que yo no le escuché muy bien una parte. Usted mencionaba que podía una persona pertenecer a dos sindicatos. ¿Es correcto? No, nunca dije eso. Yo lo que dije es que digamos, en un sindicato de trabajadores no pueden pertenecer los representantes del patrón. Y por ahí lo que usted refiere, tampoco, por ejemplo, puede haber un sindicato
y digamos que alguien se afilia a ese sindicato y dentro de la misma empresa haya otro sindicato y se afilia a los dos sindicatos. Eso no puede suceder porque lo prohíbe la ley. Pero eso no es la pluralidad sindical, sino que la pluralidad sindical es que existan muchos sindicatos, ¿verdad? Y esa condición de que solo se puede pertenecer a un sindicato no es la sindicación única. La sindicación única es el hecho de que en un centro de trabajo solo exista un sindicato. Vaya, gracias, licenciado. Es que sí no le había escuchado muy bien. Bueno. Si no hubiera algún otro comentario, nos podemos quedar ahí, compañeros. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz